lo que va a hacer, nos va a describir la característica de transferencia que tienen todos los dispositivos, porque estos dispositivos se controlan en el circuito de entrada y los resultados los esperamos en el circuito de salida. ¿No ven esa ecuación? Eso se llama característica de transferencia. Como decía hace un momento, en el pasado reciente, los fabricantes nos daban información, nos desarrollaban esta ecuación y nos los interpretaban para que podamos entender. Claro que en el pasado el transistor no hace mucho que había aparecido, claro, ya había pasado casi medio siglo, ¿no ve? 1947 apareció el transistor. Se había pasado casi cuando finalizaba el siglo pasado, ya era medio siglo que estaba. Y ahí hay pues gente que es lenta en el avance de su comprensión. Entonces ellos por mucho tiempo nos dieron esa información diciendo, hasta ahora no entienden los que usan el transistor. Hasta que en algún momento ellos constataron que entendíamos perfectamente al transistor, dijeron, no, esto ya no los voy a informar, esto ya te lo deduces si quieres realmente entender. Entonces, no sé si fue premio o fue castigo a las generaciones que vienen después. Porque dijeron, se supone que lo que viene después viene mejor. Y ahí, muchos no entendemos. No, no vayan a pensar que me estoy creyendo tan jovencito. No, yo soy ya bien pasado del otro lado, pero no importa. ¿No ve? Entonces, yo lo estoy comentando porque esto es cierto, además. Hay mucha gente que no lo entiende hoy en día. Entonces, ponemos a esa misma ecuación, y aquí estamos, ¿no ven? La tensión base emisor en función de la corriente de colector. Es mi misma ecuación. Ahora, en esta ecuación, nos fijamos, ¿no ve? Esto más o menos, si el 1 frente al beta lo desprecio, porque beta es 50, sumarle un 1 es nada. Entonces, este cociente se va a volver en 1, ¿no ve? Ok. Entonces me dice, va a ser RB más RE por ICB0. Si cuando yo calculo o deduzco la ecuación para el factor de estabilidad frente a las variaciones de la tensión base emisor, el ICB0 es constante, ¿no ve? Entonces, para eso me dice RB más RE por ICB0 es una diferencia de potencial. Y como ICB0 es constante, son constantes, esta caída de potencial aparentemente es constante. Entonces me dice, es como aplicarle una tensión en el circuito de entrada del valor BBB más esta diferencia de potencial, B' lo voy a llamar. B' va a ser RB más RE, beta más 1 sobre beta por ICB0, y ahí lo puedo despreciar ahí. Entonces me dice, esa es la tensión que estoy aplicando. Entonces, una vez que aplico esta tensión, este es el resultado que estoy esperando en el circuito de salida. Entonces, eso se ha dibujado como característica. Ahí, justo la explicación que les di para esa tensión. B' estamos llamando a RB más RE, beta más 1 sobre beta por ICB. Entonces, ahora esa ecuación, ¿no ven? Si beta es mucho mayor que 1, puedo tomar ese valor, ya los hemos explicado, ¿no ven? Ahora, yo aquí, ¿qué voy a tomar? Que la tensión base emisor va a ser igual a la fuente de excitación de polarización que estoy aplicando, está incluido este P', ¿no ve? Entonces, su respuesta a la corriente de colector. Entonces me dice, este valor, su inversa de este valor, es la recta de carga, es la pendiente de la recta de carga. Entonces, es lo que está poniendo aquí como pendiente. Claro, para escribir eso, se supone que ese capítulo de geometría analítica es un capítulo en una de las matemáticas globales. Se supone que ese capítulo dominas. Entonces vos ves esa ecuación y dices, esta es la pendiente. ¿No ve? Es beta sobre RB más RE1 más beta. Entonces esta ecuación, en esa característica de transferencia, puedo construir una recta de carga con esta pendiente. Es esta. Ahora, pero no las dos. Tomadla la que dice T1. Esa es para la temperatura T1 y esa temperatura T1 son para 25 grados centígrados.
Eso es lo que me informa el fabricante. Entonces me dice, para esa temperatura, la tensión de polarización que estás aplicando en el circuito de entrada es B, o sea, es el BBB, este BBB, ¿no ve? Más este B', más esta caída de potencial, más esta caída de potencial. B'. Ok. Entonces, con eso me dice, si yo despejo la corriente de colector, va a ser, ¿no ve? Cuando esto valga 0, va a ser igual a BBB más este valor, como tiene signo negativo, es positivo, dividido esta inversa. Ah, es este punto. Por esos dos puntos construye esta recta de carga, y esta recta de carga tiene esta inversa. La pendiente es la inversa. Ok. Si en esta recta de carga, este va a ser su punto de trabajo. Este punto de trabajo me va a definir IC1. Y bajando una perpendicular, me va a definir una tensión base emisor. Esa tensión base emisor va a estar dentro de lo que es la tensión de arranque y la tensión de saturación. O sea, o 0,7, que no es activo, 0,7 o 0,3 de voltio. Por ahí en ese orden va a estar. Ok. Y nos quedamos con eso. Mi punto de trabajo Q está definido de esa manera. Ahora, ¿te acuerdas y dices, si la temperatura aumenta, ¿qué hacía con la tensión base emisor? Disminuye. ¿En cuánto? En 2,2 a 2,5 milivolts por cada grado centígrado de aumento de temperatura. Entonces, que disminuye es esta característica que se está desplazando hacia el eje de corrientes. Por eso aquí te ha hecho esto. T2 mayor que T1. La característica es disminuye. Dice, pues vos vienes aquí, bajas esta perpendicular aquí, disminuyes en este sentido. ¿No ve? Entonces, tú has disminuido porque tu T2 es mayor que tu T1. Ahora, este punto se me ha desplazado a este nuevo punto de trabajo, en la nueva intersección. Entonces, vos cuando determinas su corriente de colector, dice tu corriente de colector ha incrementado. Y ese es el defecto que te produce, ¿no ves? Las variaciones térmicas. Incremento de la corriente de colector, aumenta la dispersión de la corriente en el circuito de salida. Oye, está perfecto. ¿No ves? Está perfecto. Ahora, si a ese parámetro otra vez, siempre para la temperatura T sub, si a ese parámetro solo le supones que varía el ICB0 y que beta y la tensión base emisor es constante, solo varía el ICB0, se duplica por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Entonces, si solo a ese parámetro va la variación de la temperatura, entonces te va a decir, si aumenta la temperatura, solo se va a incrementar este punto. ¿No ve? Lo mismo, se va a incrementar ese punto. Entonces, si tú trazas unes esos dos puntos, ahora este va a tener su signo. Su punto de intersección va a ser este. Este es el punto de trabajo frente a las variaciones del ICB0. Si aumenta el ICB0, su punto de trabajo se habrá pasado hasta aquí. ¿No ve? Pero cuando pasa hasta aquí, yo ya estoy tomando dos efectos. ¿Cuáles? El ICB0 y la variación de la tensión base emisor, porque ha hecho desplazar la característica. Y entonces, mira, la corriente de colector ya se va incrementando por dos efectos. Y si a ese efecto dices, ¿sabes qué? Es que el beta tampoco es constante. El beta se tiene dispersión de fabricante. Por eso que estas dos pendientes no son las mismas, porque si no yo debería construir una paralela. Entonces, por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, se incrementa el beta por dispersión, no disminuye la pendiente, tiene que aumentar la pendiente. Aquí te lo está mostrando clarísimo. Entonces te está diciendo, esta característica de transferencia del transistor, ¿qué es lo que sucede en el circuito de entrada y se refleja al circuito de salida? Por eso se llama característica de transferencia. Me está hablando exactamente de todos los parámetros que varían con la temperatura, de todos los defectos que tiene el transistor. Y tú tienes que hacer que por más que varíe la temperatura, esta corriente IC2 esté lo más próximo posible a IC1.
lo más próximo posible. Entonces, de esa manera, ese punto que se llama Q de Kiesen va a quedar quieto, va a quedar estable. Y para eso nosotros estamos por ahora, para el ICB0, apoyados en la resistencia del emisor que me produce realimentación negativa. Dicen que estamos próximos a encontrarnos en clases presenciales o en laboratorios presenciales. Yo voy a tener oportunidad de mostrarles unos manuales de hace buenos años atrás, donde te dan esta característica. No es una mentira, es una verdad. Y te voy a mostrar un manual de esta época, o sea, hojas técnicas de esta época, que no te dan esta gráfica. Porque ¿qué ha supuesto el fabricante? A que tú eres capísimo en manejar matemáticas y que esto lo puedes deducir sin problema alguno y lo puedes interpretar. Y es sencillo. Ni para decir, oh, mira, esa ecuación íntegro diferencial que me resulta, no, mentira. No seas exagerado. ¿No ve? Ah, listo. Aquí están todos mis parámetros. Todos mis parámetros en esa ecuación de transferencia. Ahora estoy volviendo, como dice, ¿no ve? El dicho vuelve, que ustedes ya saben su continuación. Estoy volviendo a plantear mi ecuación de origen, la variación de la corriente de colector frente a las variaciones de la tensión base emisor. Porque eso yo tenía que calcular esa estabilidad. Entonces, ¿cómo lo definíamos a esto? Esta definición, las tres definiciones, no te olvides, prefiero que te olvides tu nombre, pero menos estas definiciones. Total, pero no te olvides tu número de tu grupo. ¿No ve? Y grupo no lo llamamos al paralelo. Grupo europeo, a ver, uno me pone. Ay, Dios mío. Al borde del suicidio he estado este fin de semana. Pese a tantas recomendaciones, ay Dios, bueno, pero no importa. Tripas corazón, en algún momento mejoraremos. ¿No ve? Siempre hay esperanza. Cuando la dicha empieza, dice. Ok. Entonces, en esta forma, para esta ecuación, no, porque si no pongo estas dependencias, este beta es variable, esto es variable. Imagínate, la derivada es fatal. Solamente esto. Si la derivada es fácil, la derivada va a ser menos. ¿No ve? Este beta está multiplicando, aparece este beta sobre este valor. Claro, aquí estamos poniendo el beta más 1 por si acaso. Mi ecuación completa, porque es beta más 1, ¿no ve? Entonces, beta sobre RB más RE1 más beta. Y uno dice, uy, qué bien esta ecuación, mira qué sencillito. Este signo es porque este parámetro me dice, la temperatura aumenta, disminuye la tensión base emisor. Eso me está reflejando, esa disminución. Ok. Y me está diciendo además, fíjate, este parámetro estaba en el ICB0. Si este parámetro es mayor que este, yo puedo eliminar este. ¿Y con qué me voy a quedar? Beta más RE1 más beta. Pero este 1 frente al beta, que es 50, 60, 100, 200, el 1 lo desprecio. Entonces, justo me queda esto, ¿no ve? RE. El beta lo cancelo. Entonces, ese tensión base emisor es 1 sobre RE, con signo negativo. Entonces, a medida que el RE es cada vez más grande, el factor de estabilidad frente a las variaciones de la tensión base emisor tiende a 0. Y menos mal que es así para la misma condición del ICB0. Con razón nos ha hecho notar la hipótesis, claro, obvio, yo ya he pasado estas cosas, ya conozco, digo, anótense como hipótesis, que después estamos levantando esa hipótesis, ¿no ve? Si consigo un circuito que es bueno para el ICB0, este es bueno también para el S de la tensión base emisor. Esto es fácil. Ok. Ahora, para mirar mejor todavía esta ecuación, en el aproximado que nosotros hacemos, vamos a hacer un pequeño procesito. Primero, para ver el análisis que te he hecho. Beta más 1 por RB, aquí está multiplicando, entonces ese valor mayor que el RB, ¿no ve? Entonces, menos 1 sobre RE. En esa medida que el RE es cada vez más grande, esto tiende a ser condición ideal
teórico llega este. Qué bueno. Pero vamos a hacer todavía unas relacioncitas más. Ahora enseguida, en base a esta ecuación que hemos puesto acá. Enseguida. Entonces me he copiado esta relacioncita, por si acaso, para tenerlos referencia. Entonces me está diciendo que la es la estabilidad frente a las variaciones de la tensión base emisor, es esto. Y aquí su comentario, el comentario que hemos hecho, todo depende del RE. Si el RE es grande, nosotros vamos a tener una excelente estabilidad. Entonces ya tengo un circuito adecuado, ¿no ve? En la estabilidad para las variaciones del SI0 y para las variaciones del S de la tensión base emisor. Pero ahora yo en la ecuación lo voy a vincular estas dos. O sea, esto lo voy a poner en función del SI0, pues solo hacerlo también al revés. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? Estoy agarrando mi ecuación. Estabilidad, es el que estaba procesando, justo en el anterior filmín, este. ¿No ve? Lo único que hemos hecho es sacar factor común, luego extremos y meds, y luego agarrarme que el SICB0, ¿no ve? Si vos te fijas, aquí está una parte de SICB0. Lo he comparado con él. Y le he dicho, una vez que he comparado, el SICB0 está ahí, ¿no ve? Pues aquí el SICB0 es 1 más beta por RE más RB igual a 1 sobre este valor. ¿No ve? Y ese valor es este denominador. Entonces, yo cuando tenga que reemplazar esto por este valor, voy a tener esto. Bien, el S de la tensión base emisor en función del SICB0 es beta sobre 1 más beta por RE más RB. Entonces, me quiero olvidar yo de todos estos parámetros por un momento. Yo digo, yo he garantizado con un elemento que este SICB0 se va a aproximar a 1. ¿No ve? Es lo más reducido posible. Encima, va a estar dividido por este factor. O sea, todavía el S de la tensión base emisor es mucho más pequeño que el SICB0. Con esto terminamos de levantar la hipótesis. Había sido cierto porque en la ecuación está vinculado con él. ¿No ve? Está vinculado con él. Ahora, y lo de bueno, perdura este factor. ¿No? Entonces es importante que, claro, está modificado el factor. Antes era solo estaba multiplicando al RE, ahora está multiplicando a ambos. Pero perdura el factor. Todavía lo vamos a utilizar, por eso hemos hecho esa ecuación. Pero esta ecuación además me sirve para terminar de entender que si es bueno para el SICB0, va a ser bueno para la tensión base emisor. Ahí, clinca. Ya tengo. Segundo factor de estabilidad. Me dice, ahora, ¿sabes qué? Te falta tu último factor de estabilidad, las variaciones de beta. Y eso es lo que vamos a hacer. Claro, esto me estoy copiando de referencia porque después lo voy a correlacionar con esto. ¿No ve? Pero este es más complicado. Primero me tengo que acordar de esta ecuación, cómo estaba relacionada, que es la derivada de I de colector respecto de la variación de beta con ICB0 constante y la tensión base emisor constante. Esta definición. A ver, listo, ya nos acabamos de acordar todo. Entonces ahora tengo que mirar de dónde lo voy a sacar. Y siempre es de la misma ecuación. Esta. Cuando digo de la misma ecuación, es la ecuación del circuito de entrada, pero donde ya hemos puesto esta dependencia y de colector en función de los betas. ¿No ve? Está. Pero fíjate vos que en esa dependencia, en ambos miembros, está la corriente de colector. Entonces me falta un despeje, que ya lo habíamos hecho antes. Ok. Cuando tú haces ese despeje, lo único que tienes que es pasar al primer miembro este producto, o los signos que corresponden, ¿no ve? Sacar factor común, primero común denominador, como es este denominador al primer miembro, luego esto al segundo miembro, sacas factor común y luego despejes la corriente de colector. Cuando haces la derivada,
el beta va a estar beta acá y beta acá abajo. Esa era nuestra ecuación, ¿te acuerdas? Ok. Si tienes duda, volvemos a esa filmina. Entonces me está diciendo, tengo el beta de un cociente. Perdón, tengo la derivada de un cociente. Y para hacer la derivada de un cociente, nosotros aplicábamos una pequeña fórmula, ¿no ven? Para hacer esas derivadas. Porque el parámetro me resulta en ambos lados. Aplicando esa formulita encontrábamos la derivada. Pero ¿saben cuál es lo particular de esta fórmula? Es que cuando nosotros encontramos esa derivada y la procesamos, nos vamos a tropezar con esta relación, que la S de beta va a ser igual a la corriente de colector, al S y CB0, sobre beta por 1 más beta. Entonces, y aquí tenemos unas incongruencias terribles, porque en ninguna de las ecuaciones hasta ahora nos ha aparecido. ¿Cuál es incongruencia? Este beta, ¿a qué temperatura es? O en la dispersión, ¿cuál es? ¿Es el beta menor o el beta mayor? Lo mismo con este. Yo no sé qué beta voy a anotar aquí. Segundo, este ICB0, ¿a qué temperatura está calculando? ¿A la temperatura T sub 1 o a la temperatura T sub 2? Que son diferentes. ¿Esta corriente de colector cuál es? ¿La primera a la temperatura T sub 1 o la de dispersión a la temperatura T sub 2? Entonces me dice, en ninguno de mis parámetros, SICB0 y el S de beta, ¿no ve? En el SICB0 no dependía del ICB0, porque si hubiese dependido del ICB0, hubiese dicho, SICB0, ¿cómo lo vas a reemplazar? O lo mismo, el S de la tensión base emisor, si hubiese dependido de la tensión base emisor en su fórmula final, ¿cómo voy a reemplazar? Aquí, en cambio, depende de los betas. Y te están preguntando, ¿qué betas voy a tomar acá? Y cuando tomo qué betas, aquí me está diciendo, ¿qué corriente voy a tomar? ¿La de la temperatura T sub 1 o la de la temperatura T sub 2? ¿Qué ICB0 voy a tomar? Entonces, para evitar estas ambigüedades, en vez de calcular vía la derivada, pues no lo hemos hecho acá, no lo estoy mostrando el proceso de la derivada, esas matemáticas la conoces. Entonces, en base a esta ecuación, vamos a definir vía los incrementos, que es parecido a las derivadas, ¿no ve? Vía los incrementos. Y es lo que estamos diciendo aquí. Vía los incrementos. Enseguida vamos a mostrar la ecuación, esta ecuación. El S de beta, que era la derivada de colector respecto de beta, ¿no? Entonces yo voy a poner el incremento de la corriente de colector frente al incremento de la corriente de base. Y cuando yo interpreto los incrementos es IC2 menos IC1. Esta es la temperatura T sub 1 y esta es la temperatura T sub 2. Lo mismo. Este es el beta menor y este es el beta mayor en la dispersión del fabricante. Clarito, acá no tengo dudas. Entonces me dice, el S de beta lo voy a calcular de esta manera. Y para calcularlo de esta manera tengo su ecuación. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar esta ecuación. En esta ecuación, si ustedes se fijan, es la anterior. Esa corriente de colector que estaba acá, ya lo he despejado, lo he pasado primero sacando como un denominador, lo he pasado al primer miembro y he despejado la corriente de colector. ¿No ven? Si ahí me están apareciendo los betas arriba. Ok. Entonces me dice, para la temperatura T sub 1, esto va a ser IC1. Entonces ahí voy a tener a beta 1. Beta 1. Y este B' va a ser a la temperatura T sub 1. Ok. Lo mismo hago para la temperatura T sub 2. Esta ecuación lo escribo a la temperatura T sub 2. Luego hago IC2 menos IC1. Primero, el cociente. Luego a esto lo voy a restar 1. Ahí está. Lo voy a restar 1. No me detengo mucho porque es pura fórmula nada más. Y aquí están los dos orígenes. Listo. Y mira, yo ya tengo en esta forma, porque de aquí saco el común denominador, va a ser IC2 menos IC1 dividido
IC1. ¿No ve? Entonces, me va a dar, mira la expresión esta. Esta es la misma ecuación que teníamos hace rato. Hace rato teníamos que el S de beta era IC por S ICB0 sobre beta 1 más beta. ¿Cuál es la diferencia? En esta ecuación, el IC está calculado a la temperatura T sub 1. El S ICB0 está calculado a la temperatura T sub 2. Este beta es a la temperatura T sub 1 y este beta es a la temperatura T sub 2. En la anterior ecuación, ¿qué nos íbamos a dar cuenta de ese detalle? Imposible. Nadie es adivino. Pero mira, haciendo los incrementos, se me ha clarificado. Ya puedo calcular este valor. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, defino mi ICB0. Mi ICB0, pero la temperatura 2 va a ser 1 más beta era, ¿no ve? Ahora es a la temperatura 2. Sobre 1 más beta a la temperatura T sub 2 y esto era una constante. Ya tengo definidos mis valores perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso nosotros... Quiero volver aquí. Con esto nosotros ya tenemos la forma de calcular las variaciones del S de beta a la temperatura, a la dispersión del fabricante, donde los parámetros se me han definido exactamente para qué temperaturas voy a tomar y qué valores de la dispersión del fabricante voy a colocar en mi expresión. Entonces, con eso lo único que me estoy haciendo aquí es ayudarme, ¿no ve? ¿Cómo defino el SICB0 a la temperatura T sub 2? Yo tengo esa forma. Es la primera que hemos deducido. Lo único que hacemos, este va a ser el beta a la temperatura T sub 2 o el beta mayor de la dispersión, beta mayor de la dispersión. Entonces, todo está determinado, por lo tanto voy a tener el S de beta. Ok. Ahora que tengo las expresiones, me dice, oye, vamos a poner ahora, tal como esa gráfica que hemos hecho, la ecuación de transferencia que tú has mostrado, donde estaban todas las dispersiones, vamos a poner la dispersión completa de la corriente del colector. Era esta. Delta I C, nuestra primera ecuación con lo que hemos empezado la estabilidad. Delta I de colector es el SICB0 por delta ICB0, más S de beta por delta de la tensión base emisor, más S de beta por delta de beta. ¿No ven? Hemos dicho, esto es lo que me impone el transistor. Y esto es lo que me imponen los circuitos externos. Entonces, lo que me impone el transistor yo no lo puedo modificar. Pero lo que me imponen los circuitos externos sí lo puedo modificar. Entonces, para que se parezcan las ecuaciones, hemos dicho, la dispersión lo vamos a referir a la corriente del punto de trabajo, I sub C. Entonces, yo a esta ecuación lo único que he hecho es dividirlo todo por I sub C. Después te vas a dar cuenta para qué. Ahora, una vez que he hecho eso, fíjate, lo estoy relacionando la dispersión del ICB0 a la corriente de colector, la dispersión de la tensión base emisor a la corriente de colector. Ahora voy a reemplazar los SICB0. ¿No ve? Entonces, recuerdo, el SICB0 era esta, y después de, cuando hicimos el proceso, ¿no ve? Me apareció que era, ¿no ve? ¿Te acuerdas de esta expresión? Que era 1 más RB sobre RE. ¿No? Esa ecuación. A eso me estoy refiriendo. Del S de la tensión base emisor era 1 sobre RE. Entonces, ese delta base emisor, 1 sobre RE. Pero en ambas ecuaciones, fíjate, en esta ecuación como en esta, está apareciendo esto. Está apareciendo esto. Seguimos. En el S de beta. En el S de beta. ¿Qué tal yo supongo, por ejemplo, por un instante, que estos para mí son unos números? ¿No ve? Unos números. Cuando yo los reemplace esos números, no, perdón, acá,
cuando reemplace esos números, me está diciendo que todo va a depender, fíjate que aparece en el denominador el RE, y aquí está multiplicado por I de colector, entonces está multiplicado por la corriente de colector, este I sub C va a aparecer acá. Entonces me dice, todos estos factores dependen del producto y aparecen en el denominador del producto de ¿qué? De I de colector por RE, I de colector por RE, I de colector por RE. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Todos estos parámetros se van a minimizar haciendo ese producto, ¿no ve? Lo más grande posible. Entonces, esto me está diciendo, oye, vas a tener una excelente estabilidad si ese producto se aproxima a cero. Perdón, a infinito. Entonces, como la corriente de colector no lo puedo hacer demasiado grande, porque en el producto la corriente de colector podría ser demasiado grande, ¿no ve? ¿Por qué no lo hago grande? Porque el fabricante me dice, no debe superar mi corriente máxima que está correlacionado con la sección transversal de la juntura de salida de mi transistor. Solo este transistor tolera hasta ese valor. No tenemos que sobrepasar ese valor, pero no está abierto juicio sobre el valor de RE. Y encima ese RE, la resistencia puesto en el emisor lo bypaseamos con un condensador, no aparece para las componentes de alterno. Entonces te dice, oye, tu RE puedes hacerlo lo más grande posible. Por lo tanto, multiplicado por tu corriente de emisor, va a hacer estos tres parámetros lo más pequeños posibles. Y que esos tres parámetros sean lo más pequeños posibles, ¿qué te está diciendo? La dispersión de la corriente de colector para estos tres efectos es reducido y depende del mismo parámetro. ¿Claro? Clarísimo. Menos mal. Imagínense que hubiese dependido de diferente valor. ¿Cómo compongo para estas tres relaciones? Si, por ejemplo, nos hubiese resultado que el S de beta depende de la caída de potencial en RB, todo el mundo hubiera dicho, bueno, voy a elegir el RE para estos dos parámetros y el RB para este otro, pero fíjate vos, el RB que elijo para este parámetro no conjuga con esto. No, eso no se ha dado. Oye, mira las matemáticas, cómo te hacen ver al circuito. ¿Quién se hubiese imaginado, no? Nada más sencillo que eso. Así que yo creo que eso está clarísimo. No tenemos dónde perdernos. Nuestro factor de estabilidad está ya determinado. Todo depende del ICB0. Entonces me dice, si para el ICB0 está garantizado por esta relación matemática, no me debo preocupar para la tensión base emisor, ni para las variaciones de beta, ni para el cambio de transistor. Porque eso frecuentemente en todos los circuitos vas a realizar. Porque tu transistor se va a quemar y vas a tener que ir a comprar el mismo transistor con la misma denominación, pero el transistor que te vendan va a tener un beta diferente. Pero tu circuito está garantizado para su estabilidad. ¿Y quién lo va a garantizar? El parámetro ICB0, ella se va a apoyar en el valor RE. Qué sencillo. Ok.